Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de energía, de electricidad, del precio de la factura de la luz, de nucleares, de carbón y de renovables. Y vamos a hablar de todo eso con una de las personas que más sabe de España, María Teresa Esteban Bolea. Buenos días y Buenos bienvenida a días, Libertad Digital. gracias. María Teresa Esteban Bolea tiene un currículum que a mí me ha costado para empezar a cortarlo, porque era tan largo, pero la quinta ingeniera en España, ingeniera industrial en Barcelona, primera mujer de ingeniera del Estado, trabajó en la Dirección General de Energía, directora general de Medio Ambiente, Comisión Interministerial de Ambiente, diputada entre el 86 y el 93, eurodiputada entre el 94 y el 99. Consejo Superior de Industria y Energía, consejera de la Comisión Nacional de la Energía, presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Un currículum excepcional. Y bueno, con este currículum creo que no hay nadie más indicado para hablarnos de la situación de la energía, de la electricidad en España. Y mi primera pregunta sería si es normal todo este ruido que existe constantemente sobre la electricidad en España, estos cambios normativos, este continuo estado como de tensión que vivimos todos y si en otros países ocurre lo mismo. Bueno, en general en otros países no ocurre porque a la gente la informan. El problema de España, yo creo que sí es normal este ruido, porque la gente no tiene información o la tiene incompleta. Yo no termino de entender por qué no dan la información con lo sencillo que es. La gente dice, no entiendo la factura eléctrica. Pues es bien sencillo, solo hace falta que tengan un cierto interés. Entonces, el mercado eléctrico que tenemos en España es un mercado marginal muy frecuente en cualquier ámbito y en otros países. Lo que ocurre es que en España tenemos unas primas a las renovables muy altas, no tan altas como Alemania, pero Alemania es un país muy rico y España no, y eso hace que nuestra electricidad sea carísima. Quiero dar una cifra para empezar. Los españoles hemos pagado ya, soltado cash, por la electricidad, más de 80.000 millones de euros en 10 años. Es un disparate de cifra. Eso es lo que hace que la gente diga, ¿qué factura tan alta? Y luego dicen, pobreza energética. Decir eso no tiene sentido. Hay pobreza, no pobreza energética. La gente es pobre porque no tiene un empleo, porque no tiene ingresos. Lo que hay que hacer es facilitar que pueda tener un empleo. Y eso requiere actividades industriales que ahora van muy lentas, va muy bien el turismo, pero el turismo crea muchos empleos de poca remuneración y de poca entidad. Bienvenidos sean, pero no es lo que un país querría, y por lo tanto es muy grave para los usos domésticos o para comerciales una electricidad cara, pero para la industria es criminal. El problema de España quizás sea de partida. Yo no sé si tiene solución, pero yo el otro día comentaba en uno de los vídeos que hacíamos que el 75% de la energía que consumimos la tenemos que importar porque solo producimos el 25%. ¿Tiene esto solución? ¿Qué hacen otros países en una situación de partida tan mala para estar para no depender tanto, esa dependencia exterior que es una constante también en el mercado de la energía en España? Bueno, ello depende de que se tenga o no se tenga recursos energéticos. España no los tiene. Y Japón tiene mucho menos que nosotros. Hay muchos países que no tienen recursos. Hemos mejorado porque antes importábamos el 80%. Son energías nacionales, toda la hidráulica, toda la nuclear y las renovables. Y algo de biomasa también, que la consideramos un término medio porque opera muchas horas. Realmente no es ningún problema, lo que nosotros importamos fundamentalmente es petróleo y gas y algo de carbón. En electricidad tenemos potencia de sobra y no necesitaríamos, bueno, yo recuerdo que en el año 72 teníamos 8.000 megavatios de fuelóleo, que desaparecieron, sustituidos por carbón, luego el carbón por el gas por las renovables, solapamos un programa con otro, con lo cual todos tienen problemas. Nosotros en electricidad, que es la clave del sistema energético, realmente tenemos un exceso de potencia inmenso y muy costoso. Tenemos instalados en el año 2006, a diciembre de 2006, 105.000 megavatios de potencia. La punta de demanda no ha llegado a 40.000. Y en el año que hubo mayor punta no llegó a 45.000. Bueno, entonces tenemos dos clases de generadores de electricidad. Las que son lo que era antes el régimen convencional y luego las renovables, que era el régimen especial. El régimen convencional es el que te da una garantía, una seguridad de suministro. Ahí está la gran hidráulica, está el carbón, está la nuclear y está el gas. Y luego tenemos en las renovables, que son las demás. ¿Cuál es el problema de las renovables? Primero, todas las energías son necesarias, pero no más potencia de la que necesitamos.
y tenemos mucho en renovables, una barbaridad, más de 40.000 megavatios. Realmente el problema es que un año tiene 8.760 horas. La electricidad la necesitamos todo el año, pero sobre todo 6.000 horas es la operación en base. Y las renovables operan, tienen viento, sol o otros materiales, como es la geotérmica o por ahí, entre 1.800 y 2.200 horas año. ¿Y qué hacemos los otros 6.000 años? Yo oigo unas tonterías inconmensurables. Cuando dicen, bueno, tendremos baterías. Sí, tendremos baterías, pero el viento en casi todas partes sopla más por la noche, y en España desde luego, que es cuando no hay demanda. Muchas veces hay que desenganchar las plantas porque no hay consumo para ellas por la noche. Entonces realmente tendremos que tener un poco de cabeza porque estamos haciendo unos disparates tremendos y de ahí vienen los altísimos costos que tenemos. Si realmente tenemos 2.000, 2.200 horas de producción con eólica o solar, fotovoltaica, etcétera, y dicen vamos a poner unas baterías para todo el año, pues yo no sé cómo van a hacer con una producción de 2.000 horas al año, cargar baterías para 6.000 horas al año. Esto va a ser el milagro de los panes y los peces, pero bueno, a lo mejor avanza mucho la tecnología. De todas maneras, todo eso queda muy lejos. Lo más importante es lo que era el régimen convencional, que son ahora, sobre todo la gran hidráulica. Ojalá tuviéramos mucha hidráulica, pero tenemos la que tenemos. En el año que más hidráulica se produjo fue en 1979, que las hidráulicas operaron 3.000 horas año. Afortunadamente tenemos 1.200 grandes presas y embalses y casi 20.000 megavatios hidráulicos. Eso es una joya realmente. Es muy limpia, es barata y segura. Más segura la nuclear que la hidráulica, y limpia exactamente igual. Y luego tenemos 7.800 megavatios nucleares, pero que producen la mayor parte de la electricidad, el 21%. Entonces dicen también, vamos a cerrar las nucleares. Aunque quieran, no podrán. No podrán, señor Soriano. Si Podemos gobernara, que espero que no llegue nunca a gobernar, porque los disparates que estamos viendo en el ayuntamiento son también inconmensurables, tendrían que operar con las nucleares. ¿Por qué? Pues porque tienen que cubrir la demanda de todo el año. Correcto. Y las nucleares son absolutamente necesarias, partiendo de la base que son sumamente seguras. Nada en el mundo de los humanos es 100% seguro, nada, y hay que tener una cierta aceptación del riesgo. Pero dentro de ese concepto, las centrales nucleares, las occidentales, son enormemente seguras. Otra cosa es China, otra cosa es India, otra cosa es Japón, otra cosa es Corea. La tecnología y el manejo de la misma en el mundo del Pacífico es otra cosa y en el mundo occidental otra muy distinta. Y lo que pasó, por ejemplo, en Fukushima, en la costa nororiental de Japón, bueno, Fukushima está encima de dos placas tectónicas que tienen 800 terremotos al año, grandes o pequeños, con un valor en la escala de Richter de 9, es una escala logarítmica. Entonces, un valor de 9 en un terremoto es 1000 veces un valor de 7 que fue el terremoto de Haití. Entonces, claro, todo esto son unas cifras tan disparatadas, pero es que en Garoña, en un embalse en nuestros ríos, va a haber tsunamis con olas de 24 metros. Lo hemos exagerado todo de tal manera. Yo cuando estuve en Chernóbil, nada más entrar, me di cuenta que aquello no era una central nuclear. Hablo del año 2004. Y cuando pregunté a la gente de allí, pues aquello era una producción de plutonio de excelente calidad, porque quemaban muy poco la materia nuclear y hacían un plutonio de buena calidad para armamento. Bueno, pues a la gente habrá que explicarle esas cosas, como hay que explicarle que necesitamos todas las energías renovables y no renovables, pero dentro de un orden. Y lo que no podemos es, y otra tontería que dicen, cuando opera la eólica es más barato. No es verdad. Baja el precio del mercado, pero sube la prima, porque todas las renovables, todas cobran el precio de mercado más una prima que, por ejemplo, hoy día la solar recibe 390 euros por megavatio hora, cuando el precio de mercado pueden ser 45, 50, 70, de 70 a 45 a 390 es un total disparate. Oye, y aún así quiebran. Abengoa, lo siento mucho, pero no tiene solución. Este año ha perdido 7.000 euros y los que perderá, porque se lanzan unos programas que no tienen producción suficiente. Correcto. Mencionaba Garoña, es el próximo debate que nos ocupa. ¿Abrir o no reabrir Garoña? ¿Cuál es su opinión? En mi opinión, y la he seguido mucho esa central, porque de las 439 centrales que hay en el mundo, Garoña ha estado siempre entre las 10 primeras, estupendamente llevada, mantenida, gestionada, es una central modelo. Si quiere abrir por seguridad,
no hay ningún problema, porque el Consejo de Seguridad Nuclear, que ha trabajado con muchísimo rigor, que tiene grandes profesionales y lo conozco muy bien, ha dicho que puede operar perfectamente. ¿Y por coste? Pues por coste también, porque suponiendo, porque es de las antiguas, con coste es una bicoca, son 450 megavatios y realmente suponga que tengan que gastar 200, 250, 300 millones en poner al día determinadas exigencias que ha pedido el Consejo de Seguridad Nuclear. Lo amortizan en 2 años. El problema es quizás el problema de la sobrecapacidad, que también se habla mucho, que España tiene más potencia instalada de la que necesita. Entonces ahora se habla de poner Garoña en funcionamiento y hay gente dice, pero si ya tenemos más de la que necesitamos. Sí, bueno, pero ojo, Garoña generaría 8.700 horas y muchísimo más barata que cualquiera de las renovables, pero infinitamente más barata y más barata que el carbón y mucho más barato que el gas. El gas también nos sale muy caro. Claro, una pregunta sobre las renovables, porque eso es algo que mucha gente se pregunta. Incluso partiendo del hecho de que las primas se pudieron plantear en su momento que eran disparatadas, que eran demasiado altas, mucha gente dice, bueno, pero ahora ya que está el molino, ya que están los paneles solares, ya, digamos, el gasto ya está hecho. Ahora, la prima que se les prometió, a lo mejor estuvo mal en su momento, pero ya se les ha prometido, con lo cual aprovechemos los molinos y los paneles que ya tenemos. ¿Qué se puede hacer con esa realidad, que es que ya están ahí, pues por lo menos utilizar eso que existe y cumplirlo, de que se cumpla el disparate? El ministro Sebastián, de la época de Zapatero, ha dicho, la verdad que literalmente dijo, se nos fue la olla con la prima de las renovables y tanto que se les fue la olla. Si realmente quieren continuar años y años y años, bueno, pues que la gente sepa que va a pagar una factura cada vez más costosa, porque el gas también es muy caro y es el respaldo de las renovables. Unas plantas que operan 2.000 horas al año necesitan, por cada megavatio que se instale de renovables, hace falta otro megavatio de potencia firme. O bien tendremos cortes de luz, que es lo último que podemos pensar. Por lo tanto, si se quiere seguir, habrá que tener mucha paciencia y pagar un disparate. A mí me preocupa la industria. Y eso sería, pues justo le iba a hacer esa pregunta. Con este panorama, ¿qué haría usted si fuera ministro de Industria? Pues mire, yo una reforma eléctrica, le diré que el ministro Soria hizo grandes esfuerzos, aunque no pudo conseguir nada. El ministro Nadal está luchando como fiera también por mejorar esto, y guste o no guste, el Supremo se pronunció y hay que reducir las primas de las renovables, porque no tiene sentido que a una planta fotovoltaica que opera 1.800 horas al año se le pague el megavatio hora a 390 euros, cuando una de gas está en 70 o en 80, cuando una eólica está en 80 o 90 también, y cuando la nuclear está en 45. Dos preguntas polémicas, o más o menos polémicas. El carbón, ¿qué podemos hacer con el carbón nacional? El carbón es fundamental y el carbón no va a desaparecer, digan lo que digan. El 50% de la electricidad del mundo se genera con carbón. En Estados Unidos el 40% y ahora con Trump volverá al 50%. En Alemania el 50% de la electricidad que generan es con carbón, y además Alemania acaba de instalar 17.000 megavatios nuevos de carbón. Cuando Alemania habla de la conferencia de París, a mí me da mucha vergüenza oírlos, porque yo no entiendo que hayan construido 17.000 megavatios más. Tanto la nuclear como el carbón son absolutamente necesarios. ¿Por qué? Porque no hemos hablado de las redes tienen que ser estables. Red Eléctrica de España hace una gestión sensacional como operación del sistema y como transportista, pero las redes eléctricas, las redes de alta tensión necesitan una estabilidad, por muchos condensadores y muchas reatancias que se pongan, y esa estabilidad solo se la dan las centrales que tienen grandes turbinas de vapor, las nucleares y el carbón. El concepto físico de la electricidad es muy complejo, pero el concepto económico es muy sencillo. Entonces no nos podemos permitir el lujo de que las redes eléctricas no sean estables, y eso lo dan las grandes turbinas. De ninguna manera las renovables, ni el gas, ni otras centrales pueden dar esa estabilidad a la renta. Por lo tanto, digan lo que digan, ni el carbón ni las nucleares se puede prescindir de ello. Y la otra pregunta polémica, el fracking. No sé si es posible en España. Si no es España posible, tiene unas reservas muy escasas de fracking. Francia tiene mucho fracking. Francia es muy rica en recursos de todo tipo, es el país más rico de Europa en todo, pero tiene mucho fracking. Pero nosotros no tenemos poquísimo. Hay una oposición. Bueno, pues esa es otra postura. Tendremos que importar gas. Ya estamos pagando una cláusula take or pay, o sea que tenemos que importarlo de todas maneras. El gran problema que tuvimos en enero es que no estaba bien abastecido de gas nuestras centrales, pero eso se puede cubrir en su momento. Entonces, en Estados Unidos, digamos lo que digamos, van a seguir con el fracking. Ya, por ejemplo, Japón
ha vuelto a iniciar la operación de centrales nucleares, China también. China y Japón están apostando para el transporte en un futuro por el hidrógeno, que se hace a partir de agua con mucha electricidad, pero eso se ha paralizado en Estados Unidos porque a Estados Unidos le sale el gas y el petróleo por las orejas. Si es que son los segundos productores después de Arabia Saudita del mundo en petróleo, y mientras tengan ese recurso, otras tecnologías no avanzarán. Así que por último me gustaría que los que nos están viendo, que yo creo que les ha aclarado muchísimo esta conversación, bueno, pues lanzarles un mensaje sobre la factura de la luz. Yo creo que, no sé si les podemos decir que desgraciadamente la factura va a seguir siendo alta para los hogares y para las industrias, que a mí también me parece casi más peligroso que el consumo doméstico, el impacto que se tiene en las industrias, y si le podríamos dar alguna solución a medio plazo. Pues yo espero que alguien con sentido común y con menos miedo a actuar, me refiero a las empresas sobre todo, tomen decisiones. Los grandes inversores en las renovables han sido fondos de inversión, que entraron a lo loco porque era un negocio financiero. Gestam, esa empresa tan importante de componentes electrónicos, dice: yo vendo todas las renovables porque no somos un negocio financiero. Las renovables son un negocio financiero. ¿Por qué tenemos que apoyar a unos fondos de inversión que invirtieron rematadamente mal? Lo siento por los pensionistas de otros países, pero que confíen sus fondos a expertos que gestionan bien los fondos. Entonces yo creo que realmente habrá que reducir esas primas, sobre todo para la industria, y si los domésticos quieren tener estas renovables que hemos hecho tan caras, porque las nuevas tecnologías es distinto, pero yo quería decir, yo espero que haya un poco de sentido común. Sin electricidad no se puede vivir, y espero que dejemos de deteriorar el mar. Ya hemos estropeado lo que hemos podido la tierra, ¿no? Y ahora estamos destrozando todo lo que podemos también el mar. Allí hay la eólica marina, en vez de operar 2.000 horas como en tierra, puede operar 3.500, 4.000 horas. Pero 4.000 horas, no 6.000 ni 8.000, también necesita una energía de respaldo. Es que vamos a llenar todas las costas de torres eólicas, y los ecologistas no dicen nada. Yo cuando veo torres en el mar me quedo horrorizada. Ya las plataformas petrolíferas me parecían un desastre, y ahora todo lleno el mar. Es que ahora vamos a destrozar el mar. Qué locura, ¿no? Yo la esperanza que quiero decir es que la electricidad es fundamental y que los domésticos pagaremos lo que nos pidan, porque sin electricidad no se puede vivir. Y la industria tendrá que hacer grandes esfuerzos para tener unas tarifas diferentes. Porque ¿qué necesita España? Necesita empleo para controlar la pobreza, no la pobreza energética, la pobreza. Y la pobreza se destruye con empleo, y el empleo potente está en la industria, por un empleo seguro, bien pagado, tecnología, exportación. Estamos exportando mucho, pero curiosamente mucho automóviles y primario, industria química, pero productos industriales, y ahora viene toda la industria digitalizada, toda la industria conectada. Bueno, habrá que darle otra electricidad. Yo cuando oigo que Alcoa se quiere marchar de España por el aluminio, o que ArcelorMittal ha tenido unas pérdidas como las que ha tenido el año pasado, me da mucha pena, porque sin industria básica no habrá una potente industria transformadora. Entonces estoy defendiendo la industria, no porque sea mi área, sino porque estoy profundamente convencida que los buenos empleos, los que necesitamos, los debe generar la industria. Y la industria necesita electricidad barata. Pues con este mensaje de esperanza, esperemos que alguien lo escuche, y en medio de tanto ruido de este debate es un auténtico placer. Yo me lo he pasado bomba, tengo que decirlo. Yo solo quiero decir una cosa: las cosas irracionales duran un tiempo, pero no siempre. Por lo tanto, España tiene gente muy brillante en este sector, volveremos a la sensatez. Esta entrevista es una evidencia, que España tiene gente muy brillante en este sector, aunque también es una evidencia que desgraciadamente no siempre escuchamos a esas mentes tan brillantes y tan fantásticas como la de María Teresa Esteban Borea. Le agradezco enormemente que haya venido, y bueno, esperemos que alguno de esos que están por ahí, que tienen poder de decisión, vea esta entrevista y empiece a tomar nota. Bueno, pues que tomen nota los del Congreso, porque esos dicen unos disparates, pero bueno, poco a poco ya aprenderán. Que tomen nota. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Un placer.